Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro webinar sobre productividad y específicamente seguimos explorando Monday.com y cómo aplicarlo efectivamente en nuestros procesos, en nuestros equipos de trabajo y de esa manera transformar la forma en que nuestros equipos colaboran y que también alcanzamos nuestros objetivos. En el webinar de hoy, como probablemente sepan, vamos a estar revisando un poco sobre cómo llevar un portfolio básico de proyectos en esta herramienta que digamos que tiene dos aspectos principales. Uno tiene que ver con todo lo que tiene relación, sí, con la gestión de procesos, y por otro lado, con la gestión de proyectos. Podríamos decir que estos son los dos core de Monday, ¿sí? Las dos partes principales de la herramienta, pero obviamente que la parte de proyectos es fundamental. De hecho, la herramienta nace como un gestor de proyectos, así que ahí es donde tiene mucho valor y tiene mucho por aportarnos si lo usamos, obviamente, de la manera indicada. ¿Ok? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con una breve agenda, donde primero vamos a hablar muy reducido, solamente unos segundos, sobre Dreu. ¿Está bien? ¿Quiénes somos en Dreu? Algunos webinars previos. Vamos a ir luego al portfolio de proyectos. Luego vamos a revisar cómo llevar una agenda o un portfolio de un proyecto en particular en detalle. Y como siempre, un espacio para preguntas que es relativo, es decir, en cualquier momento que hubiese una pregunta o que tengan alguna duda, sí, no duden en interrumpir, aunque esa palabra suene un poco fuerte, sí, no duden en hacerla para que de esa manera le puedan sacar el máximo jugo a este webinar. Así que bueno, gracias por acompañarnos y espero que lo disfruten y sobre todo que les sea de utilidad. Ok, entonces, estos somos nosotros en Dreu, sí, este es el equipo donde tenemos a nuestras especialistas en marketing, nuestras especialistas en servicio, nuestros especialistas en productividad, y nuestro director es Andrés. Bien, algunos datos muy breves, muy cortitos sobre mí. Mi nombre es Ferri Barola, trabajo en el área de productividad, soy licenciado en administración y ahí tienen algunos de mis datos de contacto por si luego este webinar tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o quieren ponerse en contacto conmigo incluso en LinkedIn, pueden buscarme, ¿sí? Y de esa manera seguir en contacto. Ok, desde Dreu, ¿qué es lo que hacemos entonces? Bien, ayudamos a las empresas a hacer más con menos, siendo cada vez más productivos en sus procesos de trabajo. Sobre nuestros webinars previos, si recién se están sumando a nuestros webinars y quieren conocer un poco más sobre Monday o quieren ver algunas temáticas un poco más avanzadas porque ya son usuarios hace un tiempo de la herramienta, sí, pueden hacerlo y pueden acceder a www.weardreu.co/webinars y ahí van a encontrar una ya enorme cantidad de webinars, sí, tenemos más de 20, que les van a servir tanto para la primera fase, es decir, si aún no tienen una cuenta o recién han creado una cuenta gratuita y quieren entender hasta dónde Monday les va a permitir llegar, o también en el caso de que utilicen Monday hace meses y ustedes sean cada vez más expertos en la herramienta, pero quieran entender qué se les puede estar pasando o qué puede hacer la herramienta que aún no han explorado. Bien, tenemos webinars de, digamos, para todos los gustos. Y si por ahí están en un proceso de comparar Monday con otras herramientas, como por ejemplo con Trello, con Asana, ¿sí? También van a poder encontrar algunos webinars con comparativos. Y por supuesto, si tienen alguno que les gustaría que comparásemos, es decir, Monday en relación a otro sistema de gestión de proyectos o de gestión de procesos, pueden dejarlo luego en sus comentarios en el formulario que van a recibir luego de ver este webinar y como siempre vamos a estar más que encantados de poder ayudar y de poder hacerlo. Entonces vamos a entrar directamente a nuestro portfolio de proyectos, ¿sí? Donde vamos a revisar fundamentalmente que en Monday tenemos una doble visión, ¿sí? O quizás hasta una triple visión, y este es el concepto más importante porque de cierta manera nos va a permitir estructurar cuál es la manera óptima, al menos hasta el momento en la herramienta, para organizar nuestros proyectos. Sí, entonces, pensemos que podemos tener múltiples proyectos individuales, donde cada uno de estos proyectos puede ser un tablero, pero luego a veces vamos a necesitar tener una macrovisión, ¿está bien? Es decir, algo que resuma un poco ese estado de avance de los distintos proyectos, y a eso nos referimos con cartera de proyectos, ¿sí? Ahora bien, al nivel decisional o a niveles gerenciales, o incluso en aquellos cargos que tienen que tomar decisiones en base a lo que puede estar pasando en múltiples proyectos que involucran a equipos multidisciplinarios a veces,
necesitamos otro overview, ¿sí? Como decimos nosotros, otro nivel de información mucho más consolidada, y ahí es donde los tableros de control o la parte de reporte de la herramienta, sí, estamos hablando de lo mismo, son mucho más valiosos y también nos van a permitir en cierta manera sacarle el máximo jugo a la herramienta porque, como nosotros decimos siempre, uno de los aspectos claves, una de las características centrales de Monday es que el trabajo operativo, es decir, el trabajo más fino, desde dar por lista una tarea o reprogramar una fecha, de algo tan fino como una tarea, puede alimentar un indicador táctico sobre cómo está funcionando el área en relación, no lo sé, a un objetivo del semestre, pero también puede contribuir a un objetivo estratégico mucho más grande, y esto lo vamos a lograr siempre a través de nuestro tablero de control, que también puede tomar estos distintos alcances y tener un tablero de control para el nivel de un proyecto individual o para la cartera de proyectos o para muchas cosas en simultáneo. Y ahí es donde está el valor de la herramienta, y es que es sumamente plástico y vamos a poder tener reporte de lo que necesitemos y vamos a poder gestionar con el nivel de profundidad que estemos buscando. Y hay un coming soon, ¿sí? Un próximamente en cines, subtareas, ¿sí? Que van a ser seguramente algo que cambie el juego y que nos van a permitir tener en el mismo lugar, está bien, de la cartera de proyectos, estos proyectos individuales, que por el momento hay que llevarlos en tableros separados, pero está próximo a ser lanzada esta funcionalidad que de alguna manera va a estar suplantando esto que hoy necesitamos hacer en dos tableros temporalmente. Si alguno de ustedes es un usuario avanzado, ¿sí? Sabe que estuvieron disponibles por algún corto lapso de tiempos las subtareas en la herramienta hasta hace algunos días nada más, esto es en septiembre, pero lo cierto es que Monday se dio cuenta de que esa no era la mejor forma de lanzar la funcionalidad y tomó una decisión bastante valiente, que es reconocer el error y decir, bueno, ok, creo que debemos lanzarlo de otra manera. Se quitaron las subtareas y se están lanzando de una manera distinta, y antes de que termine este año seguramente van a estar 100% lanzadas y de una manera ampliamente superadora. ¿Ok? Entonces vamos directamente a ver un ejemplo y vamos a ir directamente a la herramienta para hacer esto. Bien, la idea central sí es que en este tablero, voy a mover aquí la ventana de Zoom, ¿sí? Para que no nos moleste. La idea central es que en este tablero lo que vamos a tener es una macro. Es decir, aquí van a estar cada uno de los proyectos que tiene esta empresa ficticia en curso, los proyectos que se han finalizado y los proyectos que se encuentran en análisis. Es decir, aún no han sido asignados un líder, no tienen un cronograma, no tienen un presupuesto, etcétera, sino que, ok, es algo en lo que estamos pensando comenzar a trabajar, pero que aún no lo hemos lanzado. ¿Sí? Y como decimos siempre, los distintos grupos, que en este caso tenemos proyectos en curso y proyectos que han finalizado. Antes de continuar avanzando, vamos a hablar de cuáles son los permisos que serían ideales para una cartera de proyectos, un portfolio de proyectos como este, donde en este caso el permiso escogido sí es de solo lectura, pero el permiso que sería quizás el más adecuado es el de editar filas asignadas a cada una de estas personas, tomando por persona al líder del proyecto. Ok, entonces, dado que este es un webinar básico, vamos a explicar un poquito de qué se trata este permiso. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es, ok, si yo soy asignado, está bien, yo mismo como el encargado de la remodelación de locales, yo voy a poder trabajar en todo lo que tenga que ver con este proyecto, es decir, con toda esta fila, sí va a ser de mi potestad, pero yo no voy a poder trabajar en el nuevo branding, que es un proyecto del cual Andrés Pérez es el responsable, ni de la mudanza de la oficina que está a cargo de Tomás. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en un mismo lugar, por más que tengamos distintos project managers o distintos dueños de proyectos, distintos líderes, ¿sí? Podemos convivir y de alguna manera no pisarnos, entendiendo que cada uno es responsable por su parte del trabajo y que no hay ningún problema respecto de, bueno, de cuáles son los avances del proyecto, porque yo solamente voy a poder modificarlo. Ok, entonces ahora que entendimos cuál es la estructura de grupos, cuál es el permiso que sería el correcto para esta cartera de proyectos, vamos a comenzar a desandar un poco las columnas
Y luego vamos a pasar, sí, a el explotado, es decir, uno de estos proyectos en detalle, que en este caso vamos a ver el proyecto de remodelación de locales, pero es solamente algo esquemático y por lo tanto puede aplicar para un proyecto de remodelación, pero básicamente para cualquier tipo de proyecto, porque lo que estamos buscando es de alguna manera setear un poco en su mente cuáles estos dos o hasta tres niveles con el dashboard, ¿sí? De información donde tenemos, ok, el tablero que es una cartera, los múltiples tableros que son las células, ¿sí? Donde llevamos el desglose a nivel de la tarea, y luego el dashboard que de alguna manera se pone justo por encima de estas dos cosas y nos puede dar tanto una macrovisión de la cartera como una macrovisión de cada uno de los proyectos individualmente. Entonces, como primer columna estamos asignando quién es el líder del proyecto, ¿sí? De nuevo, a nivel general, es la persona que va a reporte, ¿sí? Entonces en este caso yo debería explicar por qué estamos demorados, ¿está bien? Si hubo un error de planificación, si hubo un error de asignación de recursos o lo que fuere, pero como ven acá, no sabemos en qué tareas nos hemos demorado o a dónde está el cuello de botella, y eso probablemente lo vamos a encontrar en nuestro tablero de remodelación de locales y no en la cartera. Aquí un cronograma, está bien, donde hemos planteado cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de cierre. Y como probablemente muchos de ustedes sepan, si yo me paro sobre la columna de cronograma, la herramienta automáticamente genera un Gantt, donde aquí lo que estamos viendo es agrupado por cada uno de los líderes, ¿sí? Pero yo podría elegir agruparlo de distintas maneras. Entonces decir, bueno, ok, no solamente quiero ver los proyectos que están asignados a mí, sino que quiero saber o quiero entender los proyectos que están finalizados. Entonces vamos a agruparlos por estatus general. Y ahora sí quiero ver los proyectos asignados a mí. Entonces, obviamente, esta información coincide con la de la tabla. Yo solamente tengo un proyecto asignado a mí y ese está demorado, está bien, es el proyecto de remodelación de locales. Si yo quito estos filtros, ok, volvemos a nuestro Gantt y desde aquí volvería a la visión de tablero. Ok, aprovecho entonces, como este es un webinar básico, para hacer aquí una breve aclaración y es, ok, ¿qué pasa si el cronograma es algo que de alguna manera queremos que sea una decisión organizacional y que por lo tanto ni yo ni cualquier líder de proyecto pueda modificar este cronograma para una cuestión de tener una mayor transparencia respecto de cómo estamos cumpliendo con los plazos? Bien, cada columna a su vez ¿sí? Tiene este apartado de permisos de columna que lo que nos van a permitir es restringir y delimitar qué personas ¿sí? Pueden editar, en este caso, el cronograma de trabajo. Ok, ¿por qué yo no puedo ser de alguna manera excluido de este permiso? Bueno, eso se debe a que yo soy dueño del tablero, ¿sí? Por eso mi coronita está encendida, ¿sí? Y lo que nos dice Monday aquí es justamente esto: los propietarios de los tableros tienen acceso completo y por lo tanto a un propietario no se le puede alterar el cronograma, pero bueno, esto es claramente a nivel ilustrativo. Ustedes saben que la persona que debiera ser dueño de este tablero no debiera entonces ser uno de los líderes de proyecto para que podamos tener esta transparencia a la hora de trabajar. Bien, y luego aquí esquemáticamente hemos planteado que cada proyecto tenga tres fases. La planificación de las tareas, ¿sí? Donde aquí lo que estaríamos viendo o de alguna manera pensando es decir, cuáles son las tareas que deben concluirse o que deben planificarse y luego realizarse para alcanzar este objetivo de la remodelación de locales o para generar un nuevo branding para la marca o para mudarnos de oficina. Luego ejecutar cada una de estas tareas y luego establecer un análisis o una evaluación de qué tan satisfactoriamente hemos desempeñado este proyecto. Y acá voy a saltearme un poquito, ¿sí? El resto de las columnas, porque aquí tenemos tres columnas de estatus y quiero mostrarles cómo Monday mide este avance. ¿Está bien? Y es esto que tenemos aquí, donde tenemos un avance del 0%, del 25% y del 75%, ¿sí? Y tres columnas de estatus. Ok, la columna de avance por defecto en Monday lo que hace es, toma cada una de las columnas de estatus, y cuando hablamos de columnas de estatus, estamos hablando de estas cuatro: estado general, planificación, ejecución y satisfacción, y les asigna la misma ponderación, es decir, 25% para cada una,
para darnos un reporte de en qué estatus se encuentra. Pero como ustedes probablemente puedan darse cuenta, ¿sí? Aquí tenemos dos columnas de estatus listo y el avance es de un 75%. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque a la hora de configurar esta columna de avance, yo he tenido en cuenta dos cosas. En primer lugar, que la columna de estado general no sea tomada en cuenta en la ponderación, porque en realidad no estamos midiendo el avance en sí con esa columna de estatus, sino que simplemente estamos reportando el estado en que se encuentra. Y por otro lado, porque aquí esquemáticamente yo he querido decir, ok, pero no necesariamente todas las etapas tengan el mismo peso relativo en la ponderación del avance. Entonces, ok, planificar las tareas es un 25% del trabajo, pero la parte más pesada y la parte que más tiempo debiera involucrar es la ejecución, y por lo tanto la ejecución es el 50% del trabajo y la satisfacción un 25%. Ok, ¿qué pasa si queremos una ponderación distinta? O si en el caso de ustedes la ejecución es aún mucho más importante y la satisfacción o la planificación no lo son tanto. Ok, yo podría decir entonces que la planificación es un 15, la satisfacción es otro 15, y por lo tanto la ejecución de las tareas es el 70%, y ahora vamos a ver si cómo el avance se modifica en función de esto, pero si yo digo que nuestras tareas están planificadas y ejecutadas, ¿sí? Tenemos un 85% listo y solamente nos está faltando la evaluación de retrospectiva o la evaluación, ¿sí?, de seguimiento de nuestros resultados. Ok, entonces, antes de saltar en nuestro link al proyecto, que nos va a llevar entonces a este explotado, como me gusta decir a mí, de la remodelación de locales, vamos a ver qué más podríamos tener en esta cartera de proyectos. Bien, aquí el respaldo de iniciativas, ¿sí?, donde al ser un archivo en PDF, ¿sí?, aquí es un brochure de Monday, el resto del equipo lo va a poder previsualizar desde aquí mismo, ni siquiera se va a tener que ir de la herramienta y que darle unos segunditos para que cargue porque es un archivo pesado. ¿Está bien? Y aquí mismo el equipo puede descargarlo en caso de que lo necesite o dejar alguna clase de comentarios y comenzar una conversación respecto a esta respaldo de iniciativa en este caso. A nivel de variables un poco más duras, sí vemos que Monday también nos va a permitir manejar las variables cuantitativas de presupuesto, el gasto real del equipo y cuál es la desviación respecto de gasto versus presupuesto, donde aquí podemos ver que nos hemos excedido. Aquí aún tenemos mucho más, de alguna manera, por avanzar, pero también entendemos que el avance es relativamente bajo. Y, por ejemplo, aquí donde vemos algo que es mucho más interesante, donde el presupuesto era de 30.000, hemos gastado 11.000, es decir, un 37%, pero este proyecto está casi listo, y esto nos puede estar hablando o de que hemos tenido una tremenda eficiencia en el uso de estos 11.000 pesos, o bien de que hemos planificado mal, está bien, y por lo tanto este presupuesto no se condecía con la cantidad de recursos que íbamos a necesitar, y por eso hemos gastado menos del 50% de los recursos en más del 85% del trabajo, y por lo tanto esto de alguna manera nos está dando una alerta, en este caso positiva, de que probablemente aquí tengamos, cuando finalice nuestro proyecto, ¿sí?, un resultado positivo respecto de un presupuesto que aún quede como remanente y que pueda ser aplicado a otros proyectos, ¿sí? Por lo tanto, por eso nos parece sumamente interesante combinar y poner a la par esta columna donde estamos midiendo el avance del gasto sobre el presupuesto versus el avance del proyecto en sí mismo. Y aquí sí, lógicamente, la desviación ya, digamos, en valor absoluto del gasto real sobre el presupuesto, donde aquí son, ok, 2.000 pesos en negativo, y aquí, por ejemplo, el caso que habíamos recién, 19.000 pesos aún a favor. Y aquí, como última columna, una columna de localización. Está bien que lo más interesante probablemente no esté ahí, sino cuando nosotros vamos a nuestra vista de mapa. O sea, vimos la vista de timeline o de cronograma. Así que vamos a añadir esta vista de mapa, y lo hago despacio por si alguno aún no la conoce, que lo que nos permite es, seguramente la mayoría de ustedes están relacionados con Google Maps, ¿sí? Lo que nos permite es tener una visualización de a dónde se encuentran cada uno de nuestros proyectos, en este caso,
Sí, y obviamente que si yo hago zoom, podríamos llegar hasta el punto de una dirección puntual, y aquí los estamos de alguna manera asociando, ¿sí? Por proximidad, exactamente igual que en Google, y por esa razón solamente vemos 3, cuando sabemos que en realidad hay más. ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente lo central de este tablero, ¿sí? De nuestra cartera. Y ahora sí vamos a pasar al link al proyecto, donde aquí lo que estamos dejando es a la mano esta posibilidad de ir hacia el proyecto en detalle. Bien, y aquí una breve aclaración. Como ustedes podrán ver, este tablero es un tablero de tipo privado, y acá lo que estamos buscando es que, como ustedes recién vieron, cada uno de los proyectos en la cartera, ¿sí? Tenía asociado un link al proyecto. Ahora bien, si nosotros tenemos un líder, es lógico entender que, por ejemplo, Andrés o Tomás no debería poder acceder a este tablero por más que el link esté ahí a disposición, y por eso es importante que este tablero sea de tipo privado. ¿Qué quiere decir esto? Para los que sean más nuevos, quiere decir que aun si la persona tiene el link para acceder a este tablero, si no es un suscriptor, ¿ok? Si no está incluido en esta lista de quién está en este tablero, no va a poder hacerlo. Entonces, en este caso, Tomás podría acceder a este tablero a través del link, pero no podría hacerlo Andrés. Bien. Entonces, como siempre, una práctica súper recomendada por nosotros. El primer grupo, un grupo general y un ítem de comunicación para que podamos hablar respecto de cualquier cosa que atañe al proyecto de remodelación de locales en este caso, pero no específicamente a ninguna de sus tareas, y por lo tanto todos somos responsables, donde aquí, bueno, quizás el rótulo perfecto para esta columna no fuese responsable, sino que sería algo así como quienes pueden participar, ¿sí? Pero bueno, como ya sabemos, el nombre que nosotros le damos a una columna se aplica en vertical hacia todos los grupos, y por lo tanto, aquí estamos sacrificando, ¿sí? Que este rótulo no se aplique exactamente a la fila de comunicación en pos de todas las tareas, que es lo importante y es lo que estamos de alguna manera gestionando y desarrollando en este tablero. Bien, entonces, actividades pendientes. Acá pensemos que obviamente son tareas sumamente demo, ¿sí? Donde solamente sería alguna clase de codificación, si nosotros hemos hecho un manual de nuestro proyecto, ¿sí? Y quizás algunas un poquito más sencillas, como A1, A15, A3, pero la idea fundamental, obviamente también para ustedes, no es el nombre de la tarea, sino de nuevo, esta lógica de grupos de actividades pendientes, finalizadas y actividades que se están demorando para que podamos hacer foco y entender qué es lo que está ocurriendo acá. Bien, una pregunta que podría resultar básica, pero quizás alguno de ustedes está haciendo es, ok, pero ¿qué sucede si necesito añadir una tarea que al comienzo no había contemplado? ¿Sí? Entonces, esta sería, por ejemplo, la tarea, no lo sé, AA 200, y quiero moverla y quiero que esta sea mi tercera tarea, ¿sí? Puedo hacer doble clic y llevarla a este lugar. Darle una determinada prioridad y asignar a una persona como responsable. En este caso vamos a asignar a Franco como responsable. Ok, y aquí a nivel de columnas, ¿qué tenemos? Bien, tenemos una columna de estatus, ¿sí? Donde claramente lo que estamos diciendo es cuál es el grado de avance de esta tarea, donde esto puede ser listo, en proceso, demorado o en revisión. Sí, esto es 100% customizable, entonces si nosotros necesitásemos, por ejemplo, para nuestra empresa en particular o para nuestra organización, algún nuevo tag, ¿sí? Como por ejemplo este de esperando por razones externas, entonces voy a poner RE, ¿sí? Podríamos añadirlo si para nosotros tuviese importancia y si para nosotros fuese de alguna manera importante tener un estatus como este. Ok, y aquí lo que estamos de alguna manera dando es cuál es la fecha límite en la cual se debería finalizar esta tarea, y acá lo que tenemos sí es que esta columna no puede ser editada. De nuevo, esta columna tiene una restricción, tiene un permiso de edición, y al lado una columna de fecha de finalización, y esto de alguna manera a propósito quise dejarlo de esta manera para que lo revisáramos juntos de cómo podemos hacer
para que esta fecha de finalización sea algo que se asigne de manera automática y que no pueda ser editado por nadie. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es restringir el permiso de esta columna y luego añadir una automatización que ya vamos a ver que este tablero tiene 11. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es utilizar una automatización en forma tal de que cuando el responsable cambie el estatus de la tarea a listo, la fecha de finalización se ponga de manera automática y por lo tanto no tiene necesidad de tener permiso sobre esa columna. Ahora, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando que la persona pueda dar un reporte por el estado de su tarea y que la fecha quede grabada en piedra y luego vamos a construir un indicador que ya les voy a mostrar cómo lograrlo. Y por lo tanto, como el trigger, es decir, el disparador de esta automatización es un cambio de estado, lo vamos a buscar dentro de nuestras automatizaciones de cambio de estado. ¿Sí? Entonces, esta es la automatización correcta. Cuando un estado cambia algo, setear una columna de fecha a la fecha actual, con la hora actual. Entonces sería cuando el status cambie a listo, setear nuestra fecha de finalización a la fecha y hora actuales. ¿Ok? Vamos a ver cómo esto funciona. Entonces, esta tarea BC 099 tenemos como fecha límite el 10 de octubre, y si Julián la ha finalizado, aquí tendría que decir 8 de octubre, y automáticamente moverse al grupo de tareas listas, por ejemplo, si tuviésemos una automatización así, y automáticamente ocurrió exactamente eso, donde la tarea al marcarse como lista se movió al grupo de tareas finalizadas, y la fecha de finalización se cambió en forma automática a 8 de octubre a las 4:30 de la tarde. Vamos de nuevo. Vamos con la tarea JK215 o con la tarea MU. ¿Sí? Sucede muy rápido, pero aquí viene la fecha de finalización. Ok. Entonces, ya vamos a ver cómo podemos gestionar de alguna manera esta diferencia de días. Y eso lo vamos a hacer con, ¿sí?, una columna de fórmula como esta, donde nosotros marquemos, ok, ¿cuál es el intervalo de días entre la fecha de finalización y la fecha límite? Y acá, ¿por qué no estamos viendo nada? Bueno, porque obviamente al ser actividades que están en proceso, no tienen una fecha de finalización, pero sí está ocurriendo en el grupo de tareas finalizadas, donde el gap de días sí es 130 días, 9 días o menos 30. ¿Está bien? Y esto nos está hablando de una tarea que habíamos pensado finalizarla el 20 de octubre y la completamos un mes antes, y por lo tanto en este caso, este indicador, un valor negativo es algo bueno, ¿sí? Es algo positivo. ¿Sí? Entonces voy a posicionarme un segundo más sobre la fórmula para que la puedan visualizar. Básicamente es días, es decir, la cantidad de días entre la fecha de finalización y la fecha límite para la tarea. ¿Ok? Una vez que eso doy set, estamos contabilizando esta diferencia. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las áreas involucradas para cada una de estas tareas? Acá lo que nosotros tenemos es una columna de drop-down, es decir, una columna de menú desplegable, que nos permita cargar cuáles son todas las áreas que podrían estar involucradas en cada una de las tareas de este proyecto, y no es necesario que solamente sea una, ¿sí? Esa es la otra ventaja de esta columna. Entonces quizá aquí tiene que trabajar ingeniería junto con seguridad técnica, y aquí ingeniería, producto y diseño, por ejemplo. Bien, y ahora una pregunta que es bastante recurrente, ¿sí?, que nos preguntan muchas veces, es, ok, ¿para qué sirve la columna de tags o la columna de etiquetas? ¿Cuál es el valor que tiene? Bueno, lo más interesante de la columna de etiquetas es que se puede utilizar como un filtro de información, y esto quiere decir que, al igual que en las redes sociales, en Monday, si yo hago clic sobre cualquier etiqueta, por ejemplo, pintura, la herramienta lo que va a hacer es buscar cualquier contenido dentro de la cuenta a la cual yo tenga acceso, donde alguien haya dejado marcado este hashtag de pintura. ¿Está bien? Entonces aquí Monday ha filtrado y me dice, bueno, mira, en este tablero WT Tareas del Equipo, esta tarea incluye pintura. Esta otra
incluye pintura. Y luego en otro tablero, que es el webinar de remodelación de locales, todas estas tareas tienen que ver con pintura. Entonces pensemos que esto puede tener mucho valor porque, por ejemplo, yo podría filtrar de esta manera por proveedores, ¿sí? Entonces, si yo tengo que mi proveedor es, no sé, Pinturas Ferreira, y dejo ese hashtag, luego voy a poder automáticamente ir a ver cuáles fueron los proyectos en que trabajamos con este proveedor, y si ahí tenemos una evaluación, ¿sí? Puedo ver cuáles son todos los proveedores de pintura con los que hemos trabajado, etcétera. Sí, obviamente es solamente un ejemplo, lo que estoy buscando es abrir un poco su imaginación respecto de qué se podría llegar a lograr. Bien, y una columna de última actualización, que es lo que nos está mostrando es quién ha sido la última persona en modificar esto, ¿sí? Donde aquí obviamente he sido yo, hace simplemente algunos minutos, el gap de días, que es un indicador, como ya lo vimos recién, y aquí un indicador del estatus, que en este tablero no tiene mucho sentido, pero ya vamos a ver que en la parte de reporting cobra una relevancia totalmente trascendente, donde lo que le estamos diciendo a Monday es, ok, un condicional. Si el estatus de la tarea es listo, dame un 100, un 100%, y si no lo es, dame un 0. Pero acá luego podríamos hacer condicionales anidados, ¿sí? Donde podríamos tener, por ejemplo, si el estado es listo, dame 100, y luego en la columna de estatus, 4 avances, ¿sí? Por ejemplo, un 25, un 50, un 75 y un 100, y que eso, que es una variable cualitativa, se convierte en un número, y luego poder traerlo aquí como un indicador y llevarlo a un dashboard. Sé que quizás suena complejo, pero le aseguro que no lo es. ¿Sí? Simplemente es cuestión de añadir las etiquetas correctas, donde esto podría ser 25%, 50%, y aquí un 75%. Y el listo, que en este caso representa un 100, y luego deberíamos venir a la columna de indicador de estatus, ¿sí? Y añadir estas distintas posibilidades para que no solamente tengamos un 0 o 1, ¿sí? O un 0 o un 100. En caso de que tengan alguna duda, tengan alguna pregunta o quieran ayuda respecto de cómo utilizar efectivamente la columna de fórmula, no duden en contactarme, ¿sí? En mis datos personales que estaban al comienzo del webinar, y también lo vamos a ver de nuevo sobre el final. En realidad sobre la columna de fórmula y sobre cualquier cosa. Y acá les dejo un breve tip que probablemente sepan. Si bien Monday tiene una columna de fórmula que nos permite hacer mucho de lo que haríamos en Excel, la sintaxis es ligeramente distinta y por lo tanto hay que practicarlo un poquito. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo es esa sintaxis y cómo aplicarla. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la columna en la fórmula de if, ¿sí? Tiene la sintaxis de ejemplo, la columna de and, y etcétera, ¿sí? Pueden basarse en estos consejos de ayuda y si no, ponerse en contacto con nosotros. Y por último, la columna de dependencia, que es sumamente importante a la hora de armar un plan, ¿sí? Un planning, donde acá lo que nosotros le estamos diciendo a Monday es, ok, esta tarea BC 622 depende de la tarea BC 099 y así, ¿ok? Donde acá podríamos tener dependencias cruzadas, que muchas tareas dependan de una sola o ¿sí? Distintas combinaciones que a ustedes se les puedan ocurrir. ¿Y qué nos va a permitir esto? Ok, aquí lo que nosotros tenemos seteado es una automatización de que una fecha límite de una tarea madre nunca pueda de alguna manera ser anterior a la fecha límite de sus dependientes. ¿Qué quiere decir? Nunca sea posterior, perdón, a la de sus dependientes. Entonces, en un lenguaje más simple, lo que estamos diciendo es que si la tarea A se tiene que hacer antes que la tarea B nunca puede tener una fecha de finalización que sea anterior a la fecha de finalización de la tarea A, porque eso sería una inconsistencia lógica. Y de alguna manera, si nosotros tenemos una automatización como esta, cuando yo modifique este planning, porque no lo sé, ha ocurrido algo y tenemos que cambiarlo, el cronograma va a empujar todas las tareas que sean dependientes de esta. Entonces yo voy a decir que esto ahora se debe hacer el 9 de noviembre, y si hay tareas que dependen de esta, sí automáticamente se moverían. Ok, vamos a mover las tareas y vamos a ver que esta cambió ahora el 27, esta el 28, esta el 29.
¿sí? Y todas las que dependían de esa tarea se comenzaron a mover. 1 de noviembre, 2, 3 de noviembre, 4, 5 y 6. Ok, ¿por qué no se movió cuando modifiqué la primera? Bueno, básicamente porque evidentemente la tarea AA200 no estaba conectada como una tarea anterior y por lo tanto dependiente del resto, pero sí cuando modifiqué nuestra tarea BC622, pero obviamente esto es solamente una cuestión de esquema, ¿ok? Creo que lo más valioso ustedes lo lograron entender, lo lograron captar, es decir, yo puedo decir cuáles dependen de cuál y cuando yo modifique el planning, que nuestro cronograma de fechas límites se modifique de manera automática y por lo tanto, ¿sí? Eso puede hacer que nuestro indicador de gap de días siempre esté actualizado y sea sobre todo mucho más transparente para nuestro equipo y que quizás una tarea en la que nos hemos atrasado no haga que el resto del proyecto parezca que está atrasado. Bien, entonces para cerrar nuestro webinar, nos quedaría ver cuál es el reporting que podemos obtener de esto. Sí, algo de lo cual estuvimos hablando en un comienzo. Y como nosotros le decimos siempre, Monday no tiene módulos, por lo tanto todo se puede customizar 100% a la medida de la necesidad de la organización o de la empresa y en función del proyecto en el que estemos trabajando. Y esto tiene, de alguna manera, dos paradigmas que lo están sustentando. Uno tiene que ver con que cada empresa tiene proyectos y procesos que le son particulares y que por lo tanto, cuando trabajamos con herramientas que tienen módulos, generalmente nos pasa que ok, este módulo, sí, la herramienta lo trabaja de esta manera, pero nosotros no lo usamos porque nosotros trabajamos diferente, ¿verdad? Bueno, la idea con Monday es que, como nada es un módulo, todo lo que se hace dentro de la herramienta tiene sentido propio para la empresa, porque es la empresa la que tiene esta capacidad de definir cómo es su proceso o definir cómo desea gestionar sus proyectos, ¿ok? Ese es, entonces, el primer pilar. Y el segundo pilar es entender que la forma en que trabajamos hoy puede y probablemente vaya a cambiar en relación a los próximos 6 meses o 10 meses, y eso no debería impactar en cambiar automáticamente de herramienta o que necesitemos llamar a un equipo de desarrolladores para que modifiquen nuestro sistema porque hemos decidido tomar una decisión de gestión. La idea es que con Monday pueda cambiar la forma en que hago este reporte o que directamente pueda agregar y quitar columnas sin demasiado, bueno, reproceso y sin demasiado trastorno. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar directamente en este dashboard, donde lo que estamos viendo es la cantidad de proyectos, ¿sí? Conectados con nuestra cartera versus su estatus, ¿sí? Donde vemos que tenemos un proyecto no iniciado, 2 finalizados, 2 en curso y 1 demorado. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí, un demorado, 2 en curso, 2 finalizados y 2 en evaluación. Y luego cada una de las fases está bien de el trabajo, que nosotros habíamos establecido 3 etapas: planificación de tareas, ejecución y satisfacción. Entonces es muy probable que nosotros querramos ver la salud, está bien, el avance para cada una de las fases, porque acá nosotros podríamos encontrar que el cuello de botella está en la planificación o quizás en la ejecución o en el último proceso que da cierre a cada uno de estos proyectos, que es la evaluación de la satisfacción, y de esa manera entender qué puede estar pasando ahí y asignar recursos. Como vemos aquí, la planificación aparentemente no es un problema, sí está en un 71% lista y el resto de las tareas que no están iniciadas no están demoradas, estamos en tiempo, pero la ejecución y la satisfacción no está tan avanzada, y si yo hago clic aquí, puedo entender cuál es el proyecto que está en proceso. En este caso es el de branding. Sí, lo mismo sucede con el proyecto de satisfacción. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en este Gantt? Acá lo que estamos viendo es el consolidado de los proyectos y lo estamos viendo agrupado por años, pero la mayor particularidad dentro de los dashboards es que nosotros aquí podemos conectar más de un tablero de proyectos. Entonces, si tuviésemos varias carteras, también podríamos conectarlas juntas. Entonces, aquí en elegir tableros, voy a buscar otro tablero. Industria, portfolio de proyectos. Sí, vemos como Monday comienza a juntar ambos Gantt, y ahora esto se volvió un diagrama que es un poco más complejo, pero de nuevo sin trabajo operativo, sin trabajo humano,
porque como decimos nosotros, esto en realidad no aporta valor, sino que es una herramienta que nos permite que nosotros, los seres humanos, podamos aportar valor. Entonces la tecnología acá está trabajando para nosotros y no al revés. Ok, de nuevo, como este es un webinar básico, vamos a explicar algunas cosas respecto del diagrama de Gantt, donde yo, además de tener una visualización, ¿sí? Perdón, se me trabó el pad del mouse, también voy a poder entender en qué estatus se encuentra haciendo clic, quién es el responsable, cuál es el cronograma, cada una de las etapas, ver la desviación presupuestaria y todo sin irme de mi tablero de indicadores. Entonces, esto por supuesto que es sumamente crítico o sumamente valioso para una persona que está a un nivel de toma de decisiones, dado que desde acá mismo, ¿sí? Puede entender y ver, ok, acá hay un proyecto demorado, ok, el proyecto TT está demorado y está a cargo de Tomás, es un proyecto en curso, no hay ningún tipo de avance, y se ha postergado el producto mínimo viable, la ejecución y la revisión de ajustes. Ok, entonces yo acá mismo podría dejar una conversación y decir, ok, Tomás, ¿qué está pasando con esto? Ok, Tomás, ¿qué está sucediendo con este proyecto? Ok, y dejar este update aquí para que Tomás pueda verlo. Entonces volvemos a nuestro dashboard, portfolio de proyectos. Y vamos a ver los widgets que nos quedaron de alguna forma pendientes de revisar. Bien, luego podemos ver cuál es el desvío de nuestro presupuesto en valor absoluto, donde aquí estamos 85.000 pesos por encima, es decir, estamos, de alguna manera tenemos recursos que hemos asignado que aún no hemos utilizado, todavía para el 100% de los proyectos de la cartera, tenemos 85.000 pesos disponibles y tenemos en promedio un ajuste presupuestario del 83%, donde acá obviamente estamos tomando desviaciones más o menos, y podríamos decir que es un valor razonable, ¿ok? Donde estamos planificando considerablemente bien, ¿sí? O dentro de un parámetro relativamente normal respecto del ajuste presupuestario, quizás un valor por debajo del 70%, sí, podría preocuparnos un poco más. Y aquí el porcentaje de avance versus, de gasto versus el presupuesto para cada uno de los proyectos, donde el recambio de la tecnología de gestión tiene un gasto cero y un presupuesto de cero. Y comunicaciones, ¿sí? Es un ítem que no es un proyecto y por lo tanto no debiera estar aquí contemplado. Ok, ¿cómo hacemos para no contemplarlo? Vamos a los ajustes, vemos qué grupos son los que estamos tomando y vemos que el grupo general, ¿sí? No debiera ser tomado porque en realidad acá no tenemos proyectos, sino que tenemos nuestro ítem de comunicación y lo que vamos a hacer es destildarlo. ¿Listo? Y ahora vemos que el único proyecto que no ha devengado ningún gasto es el recambio de la tecnología porque es el proyecto que, recordemos, estaba en evaluación. Pero asimismo, acá podemos ver que el nuevo servicio de consultoría ha excedido, está bien el gasto versus el presupuesto, la expansión comercial está en un 93% y la remodelación de locales está en un 103%. Entonces, esto puede ayudarnos a tomar decisiones humanas y decir, bueno, ok, ¿qué está pasando acá? No quiero que esta remodelación termine como el nuevo servicio de consultoría. Podemos ser más eficientes en el uso del gasto, ¿sí? Un 3% de desviación, podemos decir que no está tan mal, pero no queremos que llegue a un 22% por encima del presupuesto y tomar algunas decisiones. Y lo mismo podría pasar aquí, donde la expansión comercial ya ha utilizado el 93% de su presupuesto. Esto puede estar mal o puede estar bien, sí, como decimos siempre, es una decisión humana, pero acá tenemos la información para tomar esa decisión. Y luego podemos ver, ya con un nivel mucho más de detalle, cómo está asignando o cómo está gestionando su presupuesto cada uno de los líderes del proyecto, donde acá vemos, ok, tenemos 5 líderes de proyecto y tenemos 2 variables, el porcentaje de gasto y el desvío presupuestario.
¿ok? Donde el gasto es este valor que sí, que se ve muy chiquitito, de 37, 63, 93, 100 y 122, versus el desvío presupuestario. Ok, este gráfico parece difícil, pero se entiende bastante fácil. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo que yo he ejecutado un presupuesto real, un gasto real, de un 103%. Ok, esto quiere decir que yo me estoy excediendo, pero ese exceso en valores absolutos es solamente de 2.000 pesos. En cambio, Andrés, sí, se ha excedido en un 22%, pero vemos que ese 22% representa mucho más dinero y son 80.000 pesos. Y aquí, por ejemplo, Tomás ha hecho un gasto de un 37% y por lo tanto aún le quedan disponibles 19.000 pesos a favor, por eso la variable es positiva. ¿Sí? Lo mismo acá sucede con Andrés, que aún tiene presupuesto para gastar. Y vamos a ver brevemente cómo lograr un gráfico como este, ¿sí? Donde lo primero que estamos haciendo es elegir nuestro tablero de portfolio de proyectos, elegir gráfico de barras. En el eje X estamos agrupando por persona, específicamente por el líder del proyecto. Y en el eje Y estamos eligiendo la columna de fórmula y estamos eligiendo más de una variable. ¿Sí? Si yo solamente dejo el porcentaje de gasto y presupuesto, vemos que se parece mucho al widget anterior, con la única diferencia de que sabemos quién es el líder. Pero si yo añado el desvío presupuestario, ¿sí? Podríamos tener estas variables cruzadas e incluso podríamos cruzar más variables en el caso de que tuviéramos otra columna de fórmula dentro del tablero. Como no la tenemos, Monday solamente nos sugiere dos. Y para cerrar el widget, ¿qué grupos son los que queremos tomar? Son proyectos en curso, finalizados y proyectos en análisis. Y como vimos, teníamos que sacar el grupo general porque de alguna manera nos estaba mostrando información que no era relevante porque realmente no era un proyecto, sino que se trataba simplemente de nuestro grupo de comunicación. Entonces, espero que les haya sido de utilidad nuestro webinar, espero que les haya servido para entender cuáles estos distintos enfoques, es decir, por un lado, la cartera de proyectos, el proyecto llevado a nivel de detalle, el proyecto llevado a nivel de tarea, luego reporting, que podemos ir desde cada uno de los líderes de cada uno de los proyectos, o luego entrar mucho más fino, está bien, y comenzar a tener indicadores por proyectos individualmente. Y por último, y para finalizar, ¿sí? Si aún no se han creado una cuenta gratuita de la herramienta, los invitamos a que lo hagan. Pueden hacerlo desde www.weartreo.co/cuenta o directamente copiando esta dirección en su navegador. No hace falta que pongan el www. Sí, desde ahí mismo van a poder crear su cuenta gratuita. Adicionalmente, si lo hacen desde este enlace, van a poder entrar en contacto mucho más fácil con nosotros y si necesitan alguna ayuda o si necesitan realizar alguna gestión, nosotros podemos hacerlo mucho más rápido. O, por ejemplo, extender un poco su periodo de prueba gratuita, es algo que podemos hacer si, bueno, si se le creen desde ahí. Y si están utilizando Monday o si están interesados en transformar la forma en que trabajan todos los días, ¿sí? Tenemos un regalo para ustedes. Tanto si están usando Monday como si no lo están haciendo o si están pensando en suscribir una licencia, les pido que entonces me envíen un correo a frivarola@weartreu.co. Sé que es un poco difícil nuestro correo, así que lo dejo ahí unos segunditos. ¿Sí? Y bueno, básicamente tenemos una sorpresa, como ya les dije, no solo para quienes estén interesados en Monday, sino para quienes estén interesados en involucrarse un poco más respecto de los procesos digitales, ¿sí? Así que, eh, bueno, si están interesados, pueden simplemente enviarme un correo ahí y pedirme su regalo. Y solamente para finalizar, de nuevo, mi nombre es Ferry Barola, ¿sí? Ahí tienen mi correo, mi número de teléfono y mi LinkedIn para que podamos entrar en contacto y ayudarlos con cualquier problema relativo a la productividad que puedan estar teniendo en sus empresas o en sus organizaciones, ¿sí? Ya sea que tengan que ver con Monday o que aún no conozcan mucho de la herramienta y estén más todavía entendiendo qué problemas tienen y qué soluciones existen para estos problemas y cómo otras empresas lo han resuelto. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Si están viendo este webinar grabado, gracias por llegar hasta acá. Les mandamos un saludo y los esperamos en nuestro próximo webinar
Así que muchas, pero muchas gracias por acompañarnos.